Os voy a poner unas imágenes del agua así rompiendo al final porque es muy relajante, ¿eh? Pues vamos camino de Cancún, hoy día 1 de marzo, son las 11 menos cuarto de la mañana. Vamos a buscar a Sergio y vamos a pasar el día por Cancún. Ahora estamos pasando por aquí, por el control este de policía que tenemos, y justo aquí empieza el atasco, pero va a ser más pequeño que el del otro día. Los atascos que estáis viendo ahora son de 15 minutos aproximadamente. Aquí ya el tráfico se va a quedar paradito en breve. Pues menos mal, porque yo las dos últimas veces que he ido a Cancún he tenido espera de hora y media. Yo miro ahora con Google Maps y pone 14 minutos de espera. Un poquito más adelante empieza el atasco. Lo vamos a comprobar. En esta zona de la carretera se ve que está asfaltado, menos mal, que bueno. Todavía no han pintado las rayas. Han puesto la chapita de en medio para saber diferenciar una parte de la otra de carril. Y por aquí se va ahora muy cómodo, que bueno, ojalá estuviera toda la carretera así de bien como está este tramo. Pues este sacrificio que estamos haciendo estos meses, porque valga la pena para que después poder movernos así. Y aquí ya de aquí delante ya es donde empieza el atasco este de 15 minutos. Ya estamos parando, frenando poco a poco. Pero qué buena carretera están dejando. Diría yo que es uno de los mejores asfaltos que han puesto por aquí, por la forma que tiene, y ojalá dure mucho tiempo. Estamos parados hace un minutito, 10:57, vamos a comprobar cuánto tiempo dura el atasco. Esto es importante para los que vais para el aeropuerto, pero no os podéis fiar, porque llevamos días que a lo mejor duran 15 minutos, pero otros días a lo mejor te puede durar más tiempo, no lo sabemos. Así que cuando tengáis que ir al aeropuerto, la verdad, echarle una hora más por cualquier cosa que pueda pasar en la carretera. Pues 11:10, aquí seguimos, avanza muy poquito a poquito. Creo que se va a alargar un poquito más de lo que ponía Google Maps. De momento llevamos 13-14 minutos llevamos, y eso es lo que decía que había de atasco. Y aquí seguimos, ya veremos cuánto dura. Por eso te digo, no te puedes fiar. Tú piensas que vas a estar parado 15 minutos y a lo mejor te pegan media hora parado. Y entonces hay que calcular la espera, pues multiplicándola. Y aparte, cuando están los coches así parados como están ahora, muchos se ponen nerviosos, luego hay choques, luego pues el otro día pasó eso también. Que aparte del atasco de la obra, pues también se dan golpes los coches y eso hace que se atasque aún más. Ahí está el vendedor de las papas, de las aguas, subido en el coche mientras le está cobrando, lo está vendiendo. Porque a veces pues se ponen a comprar, hay vendedores aquí que aprovechan el atasco para hacer sus ventas ambulantes. Bueno, y en este caso, para que no esté parado el carro, pues se ha subido encima y que le vaya llevando. Mientras le dice que quiere, que no quiere. Está bien, dentro de lo que cabe, pero bueno, así estamos. Nerviositos ya, porque pues ya son 11:14, ya llevamos 18 minutos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Así son las cosas. Qué diferencia de ver la carretera raspadita, como se ve por aquí, y luego la antigua, a estar asfaltada, ¿eh? Aquí todavía no han raspado. Fíjate que la maquinaria está ahí parada. Yo de verdad que no entiendo por qué estamos parados, pero bueno, algo estarán haciendo. Ya llevamos 20 minutos parados, prácticamente moviéndonos así. Ya debe de quedar poco, porque aquí ya no se ve nada hecho. Hoy es sábado, quiero recordarlo. Los sábados quizás no trabajan tan fuerte como los demás días, no lo sé. Yo veo muchas máquinas paradas para tener el trabajo que están haciendo.
No sé si es por ser sábado o que es normal esto. Pero bueno, la maquinaria y el tema del asfalto lo tienen por ahí guardado. Seguimos parados, 11:21. Me meto en Google Maps y como veis, ahí abajo, en lo amarillito, nos pone que ya nos queda poco, pero nos pone de espera 13 minutos más. La misma espera que nos ponía casi al principio, que nos ponía 14 minutos. Por eso no te puedes fiar de lo que te pone Google Maps a la hora de decidir ir, porque en vez de tener una espera de 14 minutos, pues fíjate, llevamos 25 minutos parados, aún nos pone 13 minutos más que se pueden convertir en más tiempo. Por lo tanto, al final va a ser casi 35-40 minutos de espera. Si tú ibas pensando en los 15 minutos, pues como nosotros, que íbamos pensando en esos 15 minutos que nos dicen, pues te estarías decepcionado porque estarías nervioso a ver cómo lo hago, cómo llego al aeropuerto, o cómo llego a donde he quedado. Porque yo ahora voy a buscar a Sergio, pues dije una hora, pues voy a llegar más tarde, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ya lo sabemos. Y lo malo es que ahora estamos por esta parte y luego se pondrán por esa y así estaremos atascaditos aquí bastante tiempo. Me refiero de tiempo de semanas y meses, ¿no? Están pasando 2 patrullas más de la policía, 2 patrullas. Algo tiene que haber pasado por ahí delante. Ya os digo, anteriormente han pasado 2 patrullas más de ahí de la policía, de la Guardia Nacional. Algo tiene que haber pasado por ahí. Y esto es lo que os digo, que se pone nerviosa la gente porque acordaros, nosotros podemos ir más tranquilos porque ya lo tenía previsto, pero hay otra gente que si pierde el vuelo, que si no sé qué, y empiezan a hacer cambios de carril, se meten por sitios que es difícil conducir y puede ocurrir en esto que pasa siempre, que luego hay golpes, accidentes y no quieren mover su coche porque luego las compañías no les quieren pagar si han movido el coche, cosas así. Me mueven para la derecha. Pues estamos aquí casi en el final, pero fijaros qué hora es. 11:35. Ya estamos casi en el final. Nos van a meter a todos en un carril. Estamos... La verdad que ya llevamos 43 minutos. Hay suerte porque son 2 carriles los que han dejado ahora. El otro día cuando pasábamos así era un carril. De momento, bueno, se han hecho 2 carriles de un carril, a ver si me entendéis. Pues aquí seguimos, paraditos todavía. Lo que era 15 minutos de momento se está convirtiendo en 50 minutos. Pero por lo menos es menos que el otro día, nos hemos ahorrado casi 40 minutos. Hay una de las máquinas trabajando. Todo este tiempo es la primera máquina que vemos trabajando. Esta es la primera. En todo el tiempo de atasco, Y ahora mismo estamos delante de Vidanta. Como veis están pues quitando el asfalto de la carretera. Ahí tenemos una excavadora y el camión delante. Y a partir de aquí creo ya que termina el atasco. Esto lo habré puesto seguramente más tarde del inicio del vídeo, ¿no? Porque lo que quiero poneros es las playas, lo primero. Pues nada, camino de Cancún y espero que ya todo despejado. He cortado la comunicación, pero son las 11:37 para los que piensan que uno pues, puede estar manipulando la espera. No se manipula para nada. 11:37 más los 7 minutos de antes de la hora, 44-45 minutos vamos a estar esperando aproximadamente. Bueno, pues aquí del aeropuerto nos vamos a ir a la zona hotelera. Ya todo bien, todo correcto. El chavalote que sigue aquí, el otro chavalote que lo tenemos aquí detrás. Hola. Y ya preparándonos para mañana. Saludos. Saludos a todos. Y bueno, nos vamos para comer en la zona hotelera y nos vamos a alguna playa. A ver qué tal. A ver si sale el sol un poquito para que se vea mejor. Más bonito el mar. Pues
Pues de aquí nos vamos a parar en Playa Delfines, vamos a llegar en 15 minutos aproximadamente y luego ya os contamos. Bueno, pues nos hemos parado aquí en Playa Delfines, se ve el mar precioso, así que este vuelo de dron... Puedes bajar también por ahí. Sí, ahora voy a mirar a ver. Pues va a ir el vuelo de dron, luego lo pongo, me voy a ir con Sergio, que se va a dar su bañito en Cancún, qué bueno. Nos vamos a ir por aquí, vamos a bajar por esta parte. Ese es el parquecito, ¿cómo podría decir yo? Como un gimnasio que hay al aire libre, que lo vamos a conocer ahora. Pues este es el gimnasio al aire libre que tenemos aquí. Barras, bueno, para hacer un poco de parkour, como le llama Alex. Hace ya mucho tiempo que no te vayas en Cancún, chaval. Sí, la verdad que sí, yo tenía ganas. Vamos a aprovechar, quizá hoy nos demos 2 baños, depende cómo tú te sientes en el sentido de que el mar está cómodo para bañarse, pues adelante. Algo de sargazo hay flotando por ahí, muy poquita cosa, en poca zona, hay algo por allí, por aquella parte de allí. Mientras voy bajando voy haciendo algunas fotos. Playa Delfines declarada una de las mejores 20 playas del mundo, así que vamos a disfrutarla. Sí, tenemos algo de sargazo que ha llegado por ahí en la orilla. Vamos a buscar una zona que no haya. Bueno, pues estas sombrillas ya lo sabéis, son gratuitas. Si hay alguna libre, la agarráis. Si la queréis encontrar libres, también tenéis que venir más temprano, porque a esta hora, ya que estamos, pues son cerca de la 1:30 de la tarde. Lo digo así aproximadamente porque no llevo reloj aquí. Y yo creo que nos vamos a entrar aquí mismo, aquí delante. Fíjate qué colores tiene, chaval. Esto es una maravilla. En 2 días estaremos en Varadero. Espero que también lo disfrutarlo, el color del agua, que son muy parecidos a lo que tenemos aquí. En el vídeo de ayer Juan nos pasó la playa de Varadero como es. Se ve espectacular también, como esta. Y bandera amarilla, pero ya veis que no hay ni olas. Nos vamos a meter a disfrutarlo. Voy a hacer unas fotos primero. Bueno, Sergio, como que le tienes un poquito de frío, ¿no? Métete de golpe. Disfruta. Yo ahora voy a hacer unas fotitos que no las he hecho. Quería grabarle entrando al agua. Mete la cabeza de golpe. Métela de golpe. Ahí, métete. Ahí. Qué bueno. Ya está. Ya cambió todo. Eso es una maravilla. Ahora sí. Bueno, yo voy a hacer unas fotitos. Ya le hice unas fotos a Sergio. Ahora me toca a mí. Está la playa espectacular, ¿eh? Y mucha gente en Playa Delfines el día de hoy. Sí han llegado pequeñas ramas de sargazo. A lo mejor allí en Playa de Palmitas se ha ocurrido igual, no lo sé. Pero esto, mientras sea una cantidad como esta, no pasa nada. Fijaros qué maravilla de agua. Ahora, una vez que has entrado, ¿cómo te sientes? Ahora está a gusto uno. Se lo piensa 2 veces antes de entrar, pero luego ya no. Una maravilla. Vamos a disfrutarlo. Una vez que meto la cabeza debajo del agua, ya soy otro chaval. Yo me siento feliz y contento. Una vez que meto la cabeza del agua, cambia todo. ¿A que parece magia el ver el color del agua así? Sí. ¿La gafa dónde la has dejado? Ahí escondidas. No, puedes ponértelas dentro del agua porque no hay olas. A la hora de hacerte fotos te va a sentar bien. Este color del agua enamora, no, lo que sigue. Pues aquí vamos a estar un ratito corto mientras el chaval le está volando el dron. Le hemos tenido que dejar allá arriba porque no había sitio. Él se va a hacer cargo del coche. Pero bueno, desde aquí abajo que os puedo contar que sí, que ha llegado algo de sargazo, ya lo veis. Pero el mar está precioso. No está peligroso el día de hoy. Hay zonas, por ejemplo, aquí nos está cubriendo así. Pero esas personas están por la cintura. Eso significa que hay un banco de arena. Sí. Y los bancos de arena a veces te puedes fiar y a veces no. Las personas que no saben nadar, pues tienen que tener cuidado porque los bancos de arena se van moviendo, ¿no? Entonces a lo mejor... Mira el pelícano, qué guapo, ¿eh? Una pasada. A ver si aterriza uno aquí al lado nuestro, como ocurrió la otra vez que estabas por aquí. Sí. Es guapo esto. Pues luego nos vamos a ir a Playa Marley, que también es una playa que estamos a 3 kilómetros de aquí aproximadamente, 3 kilómetros y medio, en este mismo brazo.
Allí tenemos el Pampar, ya lo conocéis porque hemos grabado muchas veces, ahí vamos a comer para que, pues es que te hinches de comer carne y lo que tú quieras, chaval. Muchas gracias. Es un buffet libre donde te ponen carne, corte de brasileño le llaman a la carne, muy buena también. Tiene buenos postres, un precio que está correcto para lo que te ofrecen. Y encima tenemos un centro comercial donde puedes dejar el carro bien, fácil, seguro. Y te puedes ir a Playa Marlin, que la tienes al lado, ¿no? Esa es la intención de ir ahora allí a Playa Marlin. Mi intención el día de hoy es grabar todo lo que pueda de Cancún, porque os voy a dejar varios vídeos subidos y se van a ir subiendo en los días que estamos en Cuba. ¿Qué pasa en Cuba? Que en Cuba no hay internet para un youtuber, es muy difícil, o no sé cómo funciona, la verdad. Entonces prefiero dejar esos vídeos y luego ya cuando estemos aquí de vuelta subo el del día y os voy haciendo el viaje, subiendo 2 vídeos diarios, uno del viaje y otro del día, ¿no? Esa es mi intención a día de hoy. Y bueno, por una parte contento porque estamos disfrutando del agua, como estáis viendo, y por otra parte un poco preocupado porque ya en poco más de 24 horas nos salimos de viaje y tienes que tener todo en orden. Pero tampoco es tanta preocupación, son 4 horas, que diga 4 días y pico, ponle 5. Es del 3 al 7, pero el 7 ya por la mañana tempranito estamos agarrando el vuelo de vuelta. Así que al volver quizás hasta nos volvamos otra vez aquí a la playa. Ya veremos. Y fijaros la gente, qué felices están, qué a gusto dentro del agua. Y esto, que lo puedas disfrutar todo el año, esto no tiene precio. Las 365 días del año te puedes bañar en el mar, qué bueno que sea así. Yo ya he hecho unas poquitas fotos desde aquí, desde dentro del agua. Y hoy hablando de los paquirreporteros, ahí tenemos, me ha gustado mucho Mané de Cádiz, saluditos. ¿Lo conociste? No conociste a Mané, ¿no? Sergio, cuando estuve en España, estuvimos con Juanita, que va a venir ahora. A lo mejor la vemos a la vuelta, porque va a llegar por aquí el 3, no, va a llegar el 4 o el 5. Ajá. Y se nos va a ir el 9 o el 10, así que la vas a ver. Okay. Pero Mané de Cádiz, saluditos, nos ha mandado la chirigota de Cádiz, qué bueno, la chirigota con los carnavales de Cádiz. Y también José Luis León, que me ha enviado el amanecer desde Playa Mamitas del día de hoy. Y no sé si hay algún vídeo más, si hubiera algún vídeo más ahí lo pongo, así que os comparto los paquirreportajes y seguimos aquí con el baño. Tu día puede inspirar a alguien más. Las pequeñas cosas son las que hacen especial cada jornada. Queremos que nos muestres un poco de tu día con un paquirreportaje en formato horizontal. Hagamos juntos una colección de momentos que nos acerquen más como comunidad. Gracias por compartir y por ser parte de esta gran familia. Buen día. José Luis León, para los suscriptores de Paco en la Riviera Maya. Sábado, 1 de marzo 2025, a las 7 de la mañana. Muy despejado, se alcanzan a ver muy bien las edificaciones de Cozumel. Súper tranquilo estas horas de la mañana.
naturales. Por ejemplo, los mejillones al natural. Nos gustan los anacardos naturales. Nos gustan las almendritas y los pistachos al natural. Y para este año, con toda mi gente, espero comerme otro mojón naturalmente. Creamos la singular patrulla de guardapinares, que los guardabosques aquí nos servirían, es verdad, con ganas de carnaval y submerín. O para contarte, no te puedes imaginar todo lo que vemos en el Pinar. Llegaron los naturales, cara dura de verdad, vestidos de guardapinares, y mil historias para contar. Llegaron los naturales, cara dura de verdad, vestidos de guardapinares, y mil historias para contar. Ustedes comprobarán en el Pinar de la Partosa hay cosecha a toda hora porque salen a correr otros para... Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Así luce el día de hoy en el Hotel Grand Isla Navidad. Pausamos este video para contarte por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya es la mejor decisión. 1. Tipo de cambio favorable. Aprovecha la fortaleza del dólar frente al peso mexicano. En diciembre, tu inversión rinde más y obtienes mayores beneficios. 2. Mayores ingresos que un banco. ¿Por qué dejar tu dinero estancado en una cuenta bancaria con intereses mínimos? Una propiedad en la Riviera Maya no solo aumenta su valor con el tiempo, también genera ingresos constantes a través de rentas vacacionales. 3. Ubicaciones excelentes. Las propiedades en esta zona están estratégicamente ubicadas en destinos de alta demanda turística, como Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Tu inversión estará siempre en el centro de la acción. 4. Oportunidades en preventa y entrega inmediata. Ya sea que prefieras asegurar un precio exclusivo en preventa o recibir tu propiedad lista para usar, la Riviera Maya tiene opciones perfectas para cualquier plan de inversión. No dejes pasar esta oportunidad. Comunícate con Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QRARE para recibir asesoría personalizada y dar el primer paso hacia una inversión segura y rentable. Riviera Maya, donde tu dinero crece, tu futuro se asegura y tú disfrutas del paraíso. Invierte hoy mismo. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí con Sergio. Esto sí es sargazo, ¿veis? Estos días pasados hablábamos de la alga roja esa que había, que ponía el color del agua peo, que es algo local de aquí, pero esto sí es sargazo. Esto es lo que viene flotando desde la parte, fíjate tú desde dónde viene, desde la parte de Brasil, en medio ahí del Atlántico, entre África y Brasil. Ahí se forman, vienen con las corrientes y van terminando en diferentes puntos de aquí del Caribe. A estas han terminado aquí en Cancún, otras terminan en playa, otras terminan en Santo Domingo. Ahí van recalando en diferentes playas y mientras están encima del agua, pues van creciendo porque estas bolitas de aquí es las que les hace flotar y ellas se van reproduciendo. Y luego, pues a esto es poca cantidad, pero hay veces que llegan islas enteras con toneladas y toneladas de sargazo. Esas son las difíciles de quitar. Las difíciles de quitar en pocas horas. Pero esto no, esto si una vez que llega a la orilla luego lo limpian un poco o lo dejan ahí, se esconde debajo de la arena y ya. Esto no es problema. Y aún así, fijaros qué bonito está el mar. Sí, está muy bonito. Hay quien dice por ahí que le pongo filtro a las fotos.
¿Qué filtro le estoy No. poniendo? Mírate los vídeos, por favor. ¿Qué filtro le estoy poniendo aquí? A ver, si está bonito, pues está bonito, no hay otra. Pues ya va siendo hora casi de salir. El ambiente de playa es estupendo, ¿eh? Mucha gente el día de hoy. Es sábado y los sábados, ya sabéis, aparte del turista, esta playa en la que estamos, Playa Delfines, es una de las más famosas a nivel turístico, pero también a nivel de las personas que viven aquí en Cancún, a nivel local. Muchos vienen para pasar el día, para relajarse, como otras playas, como puede ser también Playa Marlin, Playa Tortugas, Playa Langosta. Todas esas playas se llenan estos días aún más, los días de fiesta. Bueno, pues ya no toca salirnos, chaval. Vámonos para afuera. ¿El agua está fría o está caliente? No, está perfecta. Ah, pero cuando entrabas, ¿cómo te sentías? Con miedo. Bueno. No, el agua te rejuvenece, a mí por lo menos. Te hace sentir mejor energía, mejor vibra. A que no hace falta que los convierta, que no, ¿eh? Fíjate qué colores, qué transparente se ve. Voy a hacer una foto desde aquí, rompiendo la ola. Está en video, qué buena. Bueno, pues con esta vista de la playa, llegó aquí el chavalote, que ya estaba aburrido de esperar, ¿no? ¿Cómo te ha ido el vuelo? Bien, hice foto 360 en las letras de Cancún y aéreo aquí dentro del mar. Todo muy bien. Pues nada, os ponemos el vuelo de Detenemos dron del este video. chavalote. Lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Nuestro experto piloto de dron, Alex, ha capturado la Riviera Maya desde el aire con tomas espectaculares. ¿Será una playa secreta, una laguna mágica o un rincón escondido? Quédate hasta el final y descúbrelo.
Un momento. Queremos agradecerte. A toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya, gracias por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para guiarte en tu inversión inmobiliaria. Si tienes en mente comprar una propiedad en la Riviera Maya, Paco está listo para asesorarte. Desde casas, departamentos o estudios, hay opciones para todos los presupuestos y estilos de vida. Escanea el código QR en pantalla o marca el número de contacto. Paco te atenderá personalmente y resolverá todas tus dudas. Invertir en el paraíso nunca fue tan fácil. Hablemos. Me da un poquito pena dejar el mar, ¿eh? Cuando lo ves así de bonito, te enamora. Nos vamos para arriba. Pues estamos en Playa del Carmen. Os quiero presentar un desarrollo, se llama Ocean Breeze. Está ubicado por debajo de la Federal, al lado del Chedraui, muy cerca de la Juárez. Por debajo tenemos lo que es el Paseo del Carmen, el Parque Fundadores y esas playas maravillosas como son las de Playa Car y la de al lado del ferry. Os quiero hablar de este desarrollo de 40 unidades donde tenemos tipologías de una recámara, 2 recámaras y de tipo estudio. Aquí tenemos a Óscar para que vaya hablando un poquito más. Con gusto, Paco. De hecho, estas son las últimas unidades. El proyecto está en una gran fase porque acabamos de arrancar con la obra y con la demolición del proyecto. Entonces, es el mejor momento para comprar por el precio y nos quedan esas últimas unidades todavía en una recámara, 2 recámaras o estudio, lo que tú quieras. Y excelentes amenidades, porque desde el roof vamos a tener vistas al mar, tenemos gimnasio, tenemos esa piscina maravillosa, dirección del mar, con sus camas balleniesas, camastros, área de asadores, ascensor y también unos baños y regaderas. Así es. Excelente inversión. Y sótano. Este desarrollo tiene un sótano donde vamos a tener estacionamiento para bicicletas, motocicletas y también para vehículos. Y no solamente eso, para tu lavandería, algo excepcional cuando estamos aquí. Excelente inversión para tu renta vacacional, renta a largo plazo o vivir. Ahí os invitamos a ver imágenes. Qué buenas vistas tenemos aquí desde el gimnasio este del aire libre. Buenísimas, aunque me quedo sin aire casi, de la subida esta que hemos hecho. La verdad es que no estoy acostumbrado a subir nada. Todo lo que llevo día a día es llano, sin subida ninguna. Las piernas no están acostumbradas. Bueno, pues nos vamos para la playa de Marlín. Ya veremos cómo haré el vídeo, no lo sé. Haré varios. Antes de que me olvide, ahí tenemos duchas, tenemos baños. Por si has llegado aquí y no tienes dónde, en esta playa lo puedes hacer. Bueno, pues lo que os decía desde la playa, de aquí a Playa Marlin, unos 3 kilómetros, 4 como mucho, más o menos. Quizá un poco menos, no lo sé. Pero por ahí, 5 minutitos o menos. Bueno, pues estamos llegando al centro comercial Cuculcán, ya desde Playa del Pines, lo que os decía, 4 kilómetros, 3, por ahí. Aquí me voy a meter en los aparcamientos subterráneos que tiene este centro comercial. Me cuesta creo que 20 pesos 2 horas, pero en el mismo restaurante que comemos te lo sellan y no te cuesta casi nada o nada. Si vas a comprar comida al Soriana, pues te lo sellan también en el aparcamiento y no te cuesta nada. Y bueno, no te cuesta nada, más de 2 o 3 horas no vas a estar aquí, o yo por lo menos no voy a venir más de 2 o 3 horas. Si fuera más tiempo, a lo mejor pagas un poquito. Pues vamos a sacar el ticket y vemos qué hacemos. Pues es raro que para pagar haya tanta cola de coches, Es la primera vez que me encuentro tanto coche, llega casi hasta el final. Nos vamos a subir arriba y nos vamos a ir directamente a comer. Tenemos hambre, ya son cerca de las 3 de la tarde. No, ¿Qué hora es? Las 2, cerca de las 2, ¿no? sí, cerca de las 2. Me equivoqué en 1 hora. No es nada, hombre. Unos minutillos. Pero el sol cambia. Sí, ¿no? Bueno, pues el Pampa lo tenemos aquí en la primera planta, la que da a la calle. Y luego tenemos la parte de arriba, donde está el Soriana. Y esta zona de aquí no hay todavía pues, negocios que hayan montado. Es muy largo este lugar. Como he dicho en otros vídeos, va a tener una plusvalía bastante buena cuando abran el puente de
Nichutep, que va a ser justo la salida delante de aquí, delante de este centro comercial. Vamos a tener la salida de ese puente. Y el Pampers viene desde aquí, todo esto, que esto es la zona de niños, hasta allí. Y ahora no hay mucha gente a esta hora todavía, aunque a lo mejor hay partido de la Liga Española, ojalá sea verdad, no estoy seguro. Por todo el cambio que hago. Le voy a preguntar a ver si pueden buscar el partido del Madrid, porque está jugando el Madrid ahora. No, es el Atlético ahora. Bueno, así está. Buenas tardes. Bueno, chaval, el chavalote va a venir, nos vamos a sentar en esta mesa. Hay fútbol ahí, que lo vamos a ver bien fácil. Gracias. Estos postres de aquí de la izquierda son de pago. Esto no tiene nada que ver con el buffet que vamos a agarrar. Estos postres, lo primero que os voy a grabar los postres. Fijaros que maravilla. Todavía no hay mucha gente a la hora que es. Se va a ir llenando según vamos nosotros comiendo. A mí me encantan las peras al vino. Están deliciosas. Bueno, yo cada vez estoy comiendo menos dulce. No significa que no me guste, es que me quiero cuidar un poco. Porque el dulce me encanta, pero tienes que cuidarte un poquito, tienes que ser más tranquilo en ese tema. Las gelatinas las como para el tema de los cartílagos, me gusta comer gelatina. Y bueno, aquí estaban normalmente las sopitas, lo que pasa es que aquí de momento lo han quitado, no sé si aquí ya han puesto una sopita. Sí, ahí tenemos una sopita. Y luego aquí pizza. Oye, estos son cebolletas. Parece pimiento de... no sé exactamente. Papas por ahí, maíz, algún pan. Hay música por ahí puesta que quizás me va a afectar, pero si sigo hablando no creo. Y bueno, huevos duros. Esto me gusta. Por aquí quesos, el salami o salchichón, jamón york, jamón serrano, diferentes tipos de ensalada o pasta. El jamón que tenemos en casa, lo hemos traído para aquí, ¿no? Está muy rico el que tenemos en casa. Bueno, aceitunitas que a mí me encantan, tomatitos. Esto de aquí lo voy a comer porque esto bueno, no, esto es chile. Para que te guste el chile. Bueno, pues un poquito de sushi que también va bien. Las ensaladas, estas sí, estas ya son ensaladas. Esto es remolacha cortadita muy delgada. Esto de aquí no sé exactamente qué es, no tengo idea. Esto es salmón, salmón marinado se podría decir, atún marinado pues también puede ser. Esto es atún y esto de aquí es pulpo cortadito. También te dan pulpo en la mesa si tú quieres, o camarones a la diabla o algo así, te lo dan ahí en la misma mesa. No los ponen puestos aquí. Y bueno, pues yo ya me estoy haciendo una idea de lo que quiero agarrar. Aquí tenemos una especie de paella, que no es paella, pero bueno, parecido. Y otros platitos por aquí calientes. Pero lo mejor de todo está en que te sientas en la mesa, tú pones esto, en vez de ponerlo así, lo giras, porque ahora mismo está cerrado, y lo pones en verde y te van a venir con las carnes cuando lo pongas en verde. Ahora vamos a parar un poquito, vamos a buscar la comida. Que el chavalote ya se ha elegido el primer plato, fíjate, aquí lo tenemos. Sushi, puré de patata. Buen provecho, chaval. Gracias. No os comenté que habían ceviche de camarón, ceviche de pescado. Esto es un aguachile, creo que le llaman, también de camarón. No, este es el aguachile de camarón y esto también es de camarón, pero no sé cómo se llama. Hola. Bueno, chaval, ¿cómo te ha ido por ahí? Bien, bueno. Bueno, luego me cuentas. Y bueno, esto me encantaba. Bueno, un poco ensalada, un poco variado, pero ahora voy a comer rápido porque si no me vienen las carnes y no puedo meterle nada en el plato. Aquí me están cortando un poquito de chicharrón de ribeye, lo vamos a disfrutar, pero me está cayendo encima del ceviche, ya veremos a ver. Qué bueno, muchas gracias. Y el chavalote se ha vuelto a rellenar un poquito el plato, también quiere, ¿no? Esto es lo que te decía, que no da tiempo de terminar y te vienen ya con las carnes y te da pena decirles que no. Le mando saludos a Fernando, que me acaba de mandar él, para mí personalmente, lo que está desayunando allí. Está riquísimo y yo le he enviado lo que estamos comiendo aquí. Así que Fernando, saluditos, espero que tengas buen fin de semana y ya falta menos para que nos veamos por allá. Saludos. Gracias, sí, perfecto. Estamos con la bebida, nosotros pedimos esta, la de frutos rojos, una jarra grande, y esto nos repartimos.
El chaval está comiendo un poquito más sencillo, más suave, pero bueno, buen provecho. Y yo aquí mirando el fútbol, pero quería ver el Madrid. No lo van a poner. Bueno, el Atlético de Madrid está jugando hasta ahora. El chavalote se ha pedido el tropo de pastor, carne de pastor. Hay salchicha por ahí también, un tipo argentina, brasileña. Eso es piña calentita que está deliciosa. Plato, ¿eh? Es que no da tiempo con tanta carne que traen. El Madrid acaba de Yo te perder. ayudo con la piña, ¿eh? Por mí no tengo problema. El Madrid acaba de perder, chaval. Qué Pensaba buena que había noticia terminado para todo. nosotros. Y para el Atlético de Madrid será buena, porque creo que estaría el segundo, ¿no? Atlético de Madrid va a empezar en media hora. Todavía. Y aquí estamos viendo lo del ATP de Acapulco, de tenis. Bueno, pues nada, aquí estamos. Se va llenando poco a poco el restaurante, poquito a poquito. Y merece la pena venir, la verdad. Hay una novedad importante. Debe salir en las noticias. Increíble. Mientras estábamos aquí desayunando, quería mandar saluditos a Adriana, que la extraño. Me manda un montón de fotos, de vídeos. Ha hecho paquirreportaje por primera vez. Qué bueno, felicidades Adriana. Ahí estarán los paquirreportajes también. De Playa Mamita, Playa 38, toda esa zona. Está precioso el mar, ¿eh? Precioso. Mira, estos son los camarones que os decía, que también te los pueden traer. Un par de ellos para mí, por favor. Es que a mí los camarones me encantan. ¿Cuántos? Gracias. Dos de ellos. Con eso está bien. Gracias. ¿De ese lado? Y pulpo también, si quieres pedirles también. Y esto es la piña, que le ponen canela, que la cortan igual, calentita y está deliciosa. 2. Gracias. Esto de aquí es el pulpo que os decía, pero yo no voy a querer. Por mi parte no, ya estoy bien, gracias. Gracias. Ahí la he puesto al chavalote un poco. Es que está picosito, así como lo preparan. Y yo picoso no. Pues ya entra poquito, me voy a ir a por los postres. Y mientras seguimos aquí comiendo, pues oye, me ha sorprendido para bien, le he pegado un vistazo a los vídeos, me parecen muy buenos, ¿eh? Felicidades Adriana, no lo sabía. Os voy a poner los paquirreportajes de Adriana aquí para que veáis cómo está la 38, que está fabulosa, Mamitas y la playa que está al lado del Gran Hyatt. Yo creo que está muy bien las playas en Playa del Carmen el día de hoy. Muy tranquilas y sin olas, ahí os lo comparto. Tu día puede inspirar a alguien más. Las pequeñas cosas son las que hacen especial cada jornada. Queremos que nos muestres un poco de tu día con un paquirreportaje en formato horizontal. Hagamos juntos una colección de momentos que nos acerquen más como comunidad. Gracias por compartir y por ser parte de esta gran familia. Hola a todos los seguidores de Paco en Riviera Maya. Aquí estoy haciendo un pequeño reportaje de la playa 38. Hoy día 1 de marzo. Pues esta playa luce así. Como ven, hay pequeños manchones en el agua, pero no es sargazo, sino algas que se quedan ahí asentadas. Pero de ahí para allá el agua está bastante bien. Bueno, un saludito para todos y que disfruten de estas vistas. Ver, en el agua hay manchones, pero no es sargazo, son algas que se quedan asentadas ahí en el agua, pero de ahí para allá el agua se ve bastante bien, dan ganas de meterse. Y bueno, como les decía, así luce la 38.
Últimas oportunidades de inversión con entrega inmediata. La Riviera Maya es el mejor lugar para invertir en bienes raíces, y esta puede ser tu última oportunidad para entrar con precios bajos. Tenemos propiedades con altos retornos de inversión en rentas vacacionales. Tú puedes ser el próximo dueño. Los precios seguirán subiendo, pero hoy puedes asegurar tu lugar en el paraíso con planes de pago accesibles. Escríbenos ahora y te mostramos las opciones disponibles. No pierdas esta Pues los dos oportunidad. chavales están por los postres. Yo me agarré este platito. Y ya os dije, las peras al vino me encantan. Un poquito de melón con trocitos de fresa, un planetito y la gelatina. Y acabo de pedir 2 cafés con leche, uno para mí, otro para el chaval, para Sergio. Y el fútbol, pues de la liga italiana. Qué pena. El Madrid, ya creo que lo dije, perdió, qué bueno, y ahora jugará, bueno, qué bueno para mí, ¿no? Que voy al Barça. Qué mal para los que le siguen el Madrid. Y nada, pues aquí seguimos. Bueno, eso es celebrando un cumpleaños por ahí, el chaval está jugando a las cartas con su hermano aquí. Qué bueno, celebraciones de los cumpleaños. Qué bueno. Este es el restaurante de los cumpleaños, ¿eh? Aquí dentro de poco vamos a celebrar el de Sergio también. Este mes celebramos el de Sergio también, qué bueno. Pues lo bueno también se acaba, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Aquí tenemos una casa de cambio, pero creo que ha cerrado. Ha cerrado, ¿eh? Remodelación, pero mantenemos cerrado hasta la semana entrante. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima semana. Ah, ok. Pues nos vamos un ratito a la playita. El chaval va a hacer otro vuelo de dron de aquí, desde el punto. No sé si eso será otro vídeo, lo que vamos a hacer a partir de ahora. Así que se olvidaría alguna cosa. Ah, pañuelitos, porque está un poco resfriado el chaval. Pues yo creo que aquí vamos a despedir este vídeo y vamos a hacer el siguiente. Vamos a subir 2 o 3 vídeos por ahí para disfrutarlos mientras estamos fuera. Así que espero que os haya gustado Playa del Pines, el ratito en Pampas y seguimos. Acabamos de pagar el aparcamiento aquí en el Cuculcán. Me tenía que cobrar 48 pesos, pero como lo tenía sellado por el Pampas, pues nada más que 5. Si hubiera ido al Soriana, las 2 primeras horas son gratuitas, si no, las 3 primeras horas. Las 3 primeras horas, si vais al Soriana, son gratuitas y después ya te cobran dependiendo de lo que te hayas quedado. Pues aquí vamos a agarrar la zona esta hotelera y nos vamos en dirección de la parte de la marcha, en la zona del foro. Aquí a la izquierda, más adelante, tenemos el centro comercial La Isla, que os estaba hablando. Un buen sitio para pues, ver el atardecer o volar un dron también en el atardecer. Bonito, ¿no? Lo que sigue. Ese sol ocultándose por la laguna. Pues hasta dentro de un ratito, ahí vemos la noria ya del centro comercial Las Islas. Ya os digo, está espectacular el lugar. Y el día de hoy se ha puesto buenísimo, porque antes estábamos grabando y prácticamente estaba nublado, casi nublado. Y ahora mismo no hay ni una nube. ¿Cómo cambia el día?